Filadelfia, un lugar de amor fraternal. Te alabamos, Señor, glorificamos tu santo nombre. Cristo, yo creo en ti, por siempre creeré en ti, y aunque no pueda verte, Señor, eres real en mi corazón. Cristo, yo creo en ti, por siempre creeré en ti, y aunque se niegue el mundo a creer, no dejaré mi gozo perder. Yo creo en ti. Aún sin poder tu santo rostro contemplar, y aunque tu trono arriba en los cielos lejos parece estar, aún sin poder la herida de tus manos toca, hay en mi alma un gozo profundo que hace mi fe brillar. Oh Cristo, yo creo en ti, por siempre creeré en ti, y aunque no pueda verte, Señor, enviado del cielo, eres aquel escogido por Dios, tú eres el único y cierto camino hacia su corazón. Moriste en la cruz, resucitaste, hoy vives en mí. Venciste al pecado y la muerte, y ahora soy libre al fin. Oh Cristo, yo creo en ti, por siempre creeré en ti, y aunque no pueda verte, Señor, eres real
bendiga. Un gran abrazo para cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Quien les habla, Jesús Velázquez, pastor de la Iglesia Cristiana Filadelfia, Maracaibo, Venezuela. Continuando con la temática del mes de septiembre, el Señor, nuestro refugio y fortaleza. Hoy les traigo un mensaje titulado Confía. El Dios que te llamó cuidará de ti. Basado en 1 de Pedro 5, 7 al 10. Y dice así: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrio y velad, porque nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Amado Dios, te damos gracias, Padre, por tu amor, por tu paz, por tu misericordia. Señor, ponemos este culto en tus manos para tu gloria y para tu honor. Que esta palabra, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, sea impartida, Señor, en aquellos hermanos que necesitan de ti. En el nombre de Jesús, amén, amén. Hoy quiero contar una anécdota sobre un árbol. Se llama El Señor es mi esperanza. Aunque en un árbol las raíces son la parte menos visible de un árbol, son las encargadas de transportar al tronco, a las ramas y a los frutos esa agua, ese nutriente para poder sustentarlos y que ellas puedan absorber la humedad y los minerales del suelo. Dado que están en el interior del suelo, forman una red frondosa como las estructuras de las ramas o la copa de un árbol, e inclusive muchas veces estas raíces llegan a ser más frondosas y más extensas que la misma copa del árbol. Todo árbol necesita un anclaje firme para crecer y permanecer en el mismo sitio ante cualquier adversidad climática. Y nosotros como hijos también necesitamos tener un fundamento sólido para mantenernos firmes cuando enfrentamos diferentes pruebas para resolver las mismas en un estado espiritual y cuanto necesitamos fortalecer nuestra fe. Nada de lo que pasamos pasa o sucede por casualidad. Todo tiene su propósito, todo tiene su forma de ser, y estas pruebas nos hacen depender de Dios, nos hacen aumentar nuestra fe. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua, que tiende sus raíces hacia la corriente y no teme cuando llega el calor, y las hojas siempre están verdes, y en épocas de sequía, inclusive en sequía, esos árboles dan fruto. No permitas que la situación en este tiempo que estamos enfrentando te aparte de Dios. Dios no te ha olvidado. El que te ama está a tu lado, que es el único que puede darte la fortaleza, la paz, la seguridad, la determinación, la dirección y el valor que necesitas y necesitamos para poder ir adelante en la batalla que estamos enfrentando y poder ganar. Aférrate cada día a su amor incondicional y a su fidelidad. Los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso en la sombra del Todopoderoso. Diré lo siguiente acerca del Señor: solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios
y en Él confío. Hoy quiero, mi amado hermano, que tú puedas grabar y estar con esto que te quiero decir, que tú lo puedas grabar en tu mente, porque es algo que necesito que tú, tanto tú como yo, necesitamos aprender. Y es que en medio de la adversidad, Dios nos procesa y nos da la victoria. En este tiempo, ¿cómo podemos manejar la adversidad? Según este texto que acabamos de leer, en su primera carta universal, el apóstol Pedro dirige un mensaje a aquellos cristianos que están esparcidos, que se han ido de la tierra de donde ellos estaban y estaban en Ponto, en Galacia, Macedonia, Capadonia y Bitinia. En esas líneas el apóstol ofrece 3 recomendaciones básicas. Mis amados, 13 recomendaciones básicas que necesitamos aprender a vivir y afrontar para que esos cristianos pudieran enfrentar y vencer esta situación adversa que estaban afrontando, y mis hermanos, y para poder enfrentarlas nosotros hoy en día de lo que estamos viviendo. Primero, por esta pandemia global que nos ha azotado, y segundo, por las situaciones particulares de nuestro país. Lo primero que nosotros debemos hacer es soltar nuestros afanes. Y como decía en el versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y quiero pararme aquí y poderte describir 2 palabras que son fundamentales en este versículo. Una es echando y la otra es ansiedad. Cuando vamos al original, echando no es más que echar encima, depositar, derramar. Es echar vuestras ansiedades hacia Dios. Ese peso que muchas veces nos agobia, que nos hace que no podemos caminar, porque el mismo peso que tenemos de las adversidades, de la ansiedad, que no es un afán, no es más que un afán, una preocupación, no nos permite ni siquiera caminar o estar en pie, porque muchas veces esa ansiedad nos agobia de una manera que no podemos dar un paso hacia adelante. Entonces necesitamos, mis amados, echar las cargas, ese peso necesitamos llevarlo a Dios, porque Él tiene esa capacidad impresionante de tomar nuestras cargas y poderlas llevar. Dice también echando nuestras preocupaciones a Él. Jesús espera que nosotros vayamos a Él. Jesús quiere que tú tengas la capacidad, la firmeza y la fortaleza de poder ir ante Él y derramar, echar, verter tus cargas sobre Él. Y en el versículo de Mateo 11:28 dice lo siguiente: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso en vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mis amados, nosotros somos importantes para nuestro Señor. Nosotros le importamos, somos de gran importancia, de gran estima para nuestro Dios, para nuestro Señor. Y eso lo podemos encontrar también en 1 de Pedro 1, 18 al 19, cuando el Señor nos dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no como cosa corruptible, como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como el cordero sin mancha y sin contaminación. ¡Wow! Gloria
a Dios cuán importantes somos nosotros. Y en esa importancia, hermano, nosotros necesitamos pensar: Dios nunca te ha abandonado, Dios nunca nos ha abandonado, solo que necesitamos aprender a echar, a verter nuestras cargas en Él. Y mira lo que dice este versículo en el Salmo 36, 7. Dice: cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Necesitamos aprender a estar bajo la sombra, bajo el cobijo, bajo el refugio de Dios. Y aquí vemos que Pedro se dirigió a hermanos que estaban pasando por situaciones de dura persecución. En un mundo donde relacionarse con Cristo podía costarte hasta tu propia vida. Hoy en nuestro país vivimos momentos de crisis generalizada y mucho más sumado a esta pandemia global del COVID-19 que nos tiene confinados en nuestros hogares. Esta situación, mis amados, ha generado agobio, desánimo, cansancio, tristeza, desesperanza, inseguridad frente al mañana. Pero Pedro, el apóstol aquí, nos hace un exhorto muy vigente para nuestros días. Entonces, fíjate que desde hace tiempo también todos estos cristianos estaban enfrentando, pero necesitaban aprender de lo que el apóstol Pedro les estaba diciendo. Y en medio de toda esta adversidad que tú y yo estamos viviendo, necesitamos aprender algo que te había dicho al principio, y es que en medio de la adversidad Dios nos procesa y nos da la victoria. Recuerda esto, mi amado, porque quiero que tú puedas recordar que en medio de cualquier adversidad Dios nos va a procesar, pero al final nos dará la victoria. En la primera recomendación, Pedro nos indica que podemos manejar la adversidad sin dejarnos ir nuestros afanes y entregar nuestras preocupaciones al Señor. Ya sabes, deja tus afanes y llévalos, échalos al Señor. Ahora vamos a ver cuál sería esta segunda recomendación. Debemos permanecer en estado de alerta. ¡Wow! Y en los versículos 8 y 9 encontramos: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Mis amados, aquí estamos llamando, el apóstol nos está llamando a ser sobrio y a velar. ¿Por qué? Porque tenemos un enemigo, un adversario que nos está acechando. Y en este caso yo quiero darte dos palabras claves aquí. Una es sobrio. Sean sobrios, que significa estar libre de la influencia de los productos embriagantes. Y la que más me gusta es velar. En el original, velen, permanezcan despiertos. Velar se emplea para mantenerte despierto en vigilancia espiritual. Por ello, aquí la vigilancia hace una expectación en contraste con la indiferencia y con la laxitud, que no es más que esa flojera, ese desánimo que muchas veces como cristianos podemos tener. Aquí estamos siendo llamados a velar, a estar firmes, a permanecer en oración, vigilantes ante cualquier
causa o batalla espiritual que nosotros podamos tener. Vigilantes, sobrios. Se nos llama a mantenernos cabales en nuestro sentido, a ser sobrios. Y en la primera carta de Pedro, en el capítulo 4, versículo 7, dice de la siguiente manera: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed, pues, sobrios y velad en oración. Estamos siendo llamados a velar, a no dormir, a dejar el cansancio, a dejar la flojera y a estar delante de Dios, a luchar. Esto es una lucha que tenemos que enfrentar velando, ayunando y en oración. Se nos llama a mantener una vigilancia espiritual permanente. Velad. En 1 de Pedro 3:12 dice de la siguiente manera: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Y en Filipenses 4, 6 al 7 encontramos: para nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego con acción de gracia. Mas la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué vemos aquí? ¿Qué nos está diciendo el apóstol? El apóstol nos está llamando a permanecer velando en oración. No podemos descansar, no podemos dormirnos, tenemos que estar atentos y vigilantes, despiertos ante cualquier adversidad, porque cuando nosotros nos dormimos, podemos desfallecer, caer, esa flojera, ese cansancio, eso que podemos tener, que vamos a ver si mañana lo puedo lograr. No, esto es una batalla que se logra estando despierto ante todo. Tenemos un enemigo, mis amados, que está muy activo. Aquí hace un símil muy interesante que dice que el diablo, vuestro adversario, anda como león rugiente. En ese caso, un león rugiente es cuando te está acechando, te quiere matar, quiere acabar contigo, está llamando a otros para que acaben contigo. Y en este caso, el adversario sí realmente es nuestro enemigo. Algunos consideran que esta palabra se usa como un pasaje en sentido legal, ya que el diablo acusa a los hombres delante de Dios, pero también acusa a Dios delante de los hombres, creando y generando un complejo de culpa y recordando nuestros antepasados, nuestros pecados pasados, lo que nosotros pudimos haber hecho y quizás hasta hacer. Porque el enemigo es astuto. El enemigo va a poner en ti pensamientos que son absurdos, que pensamos que Dios nos ha abandonado, que Dios se ha olvidado de nosotros. Pero yo te digo, el Señor siempre ha estado pendiente de sus hijos y siempre ha estado dispuesto a inclinar su oído para oír nuestros ruegos y nuestras peticiones. Ahora, bien es cierto, mis amados, que el adversario es nuestro enemigo y tenemos que estar pendientes de eso y entender y saber y comprender que Él es nuestro enemigo, pero allí es cuando nosotros necesitamos estar atentos y vigilantes. Pero ¿sabes qué? El adversario, nuestro enemigo, no es enemigo para el Señor, no es enemigo para Dios. Él fue vencido ya. Él no es más que un reo, el cual ya fue juzgado y será juzgado. Él no es adversario para Dios. Y si no es adversario para Dios, nosotros necesitamos dirigir nuestra mirada hacia Dios, porque sabemos
que ya Él fue vencido. Y si el Señor está esperando que tú vayas al encuentro de Él, ¿no crees tú que vas a obtener y vamos a obtener la victoria cuando podemos ir ante Dios y decir, o sea, mira, tú podrás conmigo, pero con el Señor no has podido? Y ese Dios victorioso te dará la victoria a ti. Sometamos pues entonces a Dios. Dice, sujétate a Dios, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. ¡Wow! Qué maravilloso es poder encontrar esta cita en Santiago que nos dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Entonces ahí tienes tú ya una prueba para ganar. Ahí tienes tú algo que te va a dar la victoria. Tenemos un arma poderosa también para enfrentarlo, y es la fe, la cual resistid firmes en la fe. Resistid en el original no es más que soportar pasivamente, sino activamente. Cuando yo voy a enfrentar al enemigo, voy a resistir, no quiere decir que voy a recibir los golpes y estar sumergido. No, resistir significa algo mucho más grande. Resistir es pararte aquí en la brecha y lanzar golpes, resistir e ir avanzando, porque tú tienes la capacidad de poder resistir. No te vayas a doblegar, no vayas a echarte hacia atrás, no le permita, no des un paso hacia atrás, da pasos hacia adelante para poder derrumbar al enemigo, a nuestro adversario. El apóstol aquí nos invita a estar despiertos y atentos ante las adversidades que vivimos hoy en día, vigilando en oración y ejercitándonos en la fe para vencer las tentaciones de nuestra carne, pensamiento del mundo, la seducción, el afán, los mensajes desalentadores que dan los medios de comunicación y al mismo diablo. También el apóstol Pablo, utilizando casi las mismas palabras del apóstol Pedro, decía, por lo tanto, no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. Eso lo puedes encontrar tú en Primera de Tesalonicenses 5 al 6. Vigila, ora, está atento, no permitas que el adversario, nuestro enemigo, cuando está batallando, no des un paso atrás. Sigue al frente, batallando, porque el que está contigo está a tu lado, está a cada uno de los lados, está delante y está detrás para poderte cubrir y proteger. No estamos solos, no estamos solos. Y aquí estamos viendo que en medio de las adversidades, Dios siempre está a nuestro lado. Y recuerda que en medio de la adversidad, Dios nos procesa y nos da la victoria. Muchas veces pensamos que el proceso en uno como cristiano es algo suave, pero realmente el proceso es una dura batalla que necesitamos pelear y vencer. El Señor nos dará la victoria, pero necesitamos ser procesados. Y hasta ahora hemos visto las dos primeras recomendaciones del apóstol Pedro: soltar nuestros afanes y permanecer alerta. Veamos entonces la tercera recomendación, y no es más que confiar en su cobertura mientras dure la prueba. Y en los versículos 9 y 10 dice así: sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo, mas el Dios de toda gracia,
que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. No estás solo en la prueba, sabiendo que son los mismos padecimientos que se van cumpliendo en vuestros hermanos en el mundo. Y muchas veces, mis amados hermanos, nosotros pensamos que estamos aquí viviendo esta situación adversa y difícil. Pero aquellos que esta tierra vio nacer, que hoy no están con nosotros, también están viviendo adversidades y difíciles, porque están pensando, aun cuando están en otra nación, que quizás están en unas condiciones mucho mejor que en las nuestras, su pensamiento, su mente constantemente está aquí, con su familia, con los que estamos acá. No piense que tú estás solo o que eres el único que está sufriendo, porque quizás aquellos que no están con nosotros están sufriendo, y a lo mejor están sufriendo aún mucho más fuerte que lo que nosotros estamos viviendo. Así que también necesito que estés pendiente de eso. Nuestro respaldo está garantizado por un Dios pleno de bendiciones, y nos dice: mas el Dios de toda gracia, quien nos llamó, ese mismo Dios nos va a dar, que nos da esas pruebas, esas vicisitudes, ese viento fuerte que nos hace tambalear. Ese mismo Dios nos va a nosotros a perfeccionar en medio de la prueba. Te va a afirmar, te va a fortalecer y te va a establecer tal cual las raíces establece, fortalece y cimientan al árbol. De esa manera el Señor te va a afirmar a ti. Y habla acerca de perfeccionar. Y veamos en este caso la palabra perfeccionar, que en el original dice alineado hacia abajo, ajuntamiento, ajustar. Se utiliza en un sentido ético de perfección, implicando un proceso contundente a la consumación. Estando en Filipenses 1:6, estando persuadido de todo esto, que Él comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará en el día de Jesucristo. Perfeccionar, el Señor te va a sujetar, te va a acabar para que tú puedas estar firme, y esa firmeza no va a permitir que ningún viento, ningún padecimiento, vicisitud, problema acabe o te destruya. Afirmar, estar firme, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Dice fortalecer, fortalezca, que nos hará fuerte, vigorosos corporalmente. Fortalecer, confiar en el conocimiento y poder espiritual. Y en la segunda de Crónicas, Corintios, 12, 9, 10, dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, de buena gana me gloriaré más bien en las debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y luego te dice: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en las afrentas, en las necesidades, en las persecuciones, en las angustias, porque cuando soy débil, el poder de Cristo se perfecciona en mí, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces el establecer ahora te hace cimentar, fundar. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, las compararé a un hombre prudente que construyó o edificó su casa en la roca,
que es Cristo Jesús. Entonces necesitamos el Señor en medio de las pruebas, de las vicisitudes, de todo esto que estamos haciendo o padeciendo. El Señor, ¿qué es lo que está haciendo? Te va a establecer en medio de las vicisitudes, en medio de las pruebas. El Señor no te va a dejar, solo que necesitas orar y entender y comprender que la vigilancia, el velar, el orar, el mantener tu fe es el que te puede ayudar a ti a que cuando lleguen los vientos tempestuosos, a cuando lleguen las dificultades, los problemas, la escasez, tú vas a decir y vas a orar, y ese Dios va a inclinar su oído y te va a escuchar y te va a dar la salida como creyente. Como creyente podemos confiar que Dios nos dará la victoria luego que hayamos sido procesados en medio de las adversidades y las pruebas que tenemos del diario vivir. Las recomendaciones aquí del apóstol serían entonces soltar nuestros afanes, permanecer vigilantes y en estado de máxima alerta. Y tercero, poniendo nuestra confianza en su poderosa cobertura mientras dure la prueba. Mis amados hermanos, estamos en las manos de Dios y podemos estar confiados de que nada, ni nadie, ningún poder espiritual nos arrancará de su mano, ni siquiera en medio de las circunstancias tan duras y difíciles que vivimos hoy en día, porque el Señor definitivamente es nuestro refugio y nuestra fortaleza. Gloria a Dios. Yo te invito, mi amado, que podamos inclinar nuestros rostros y que podamos estar apercibidos de lo que el Señor hoy nos está diciendo sobre permanecer firme, porque ese Dios cuidará de ti. Amado Dios y Padre nuestro, hoy rogamos ante ti, Señor, porque en medio de las circunstancias que tú nos puedas hacer comprender y entender que, Señor, tú nos vas a fortalecer, nos vas a dar la victoria, nos vas a cimentar, Señor, y a dar esa firmeza para poder luchar y seguir adelante. Señor, te pedimos que seas tú quitando en medio de nosotros, Señor, cualquier cansancio, cualquier flojera, cualquier, Señor, lentitud que podamos tener como cristianos. Quitar, Señor, inclusive nuestro cansancio, nuestro sueño, para poder estar vigilantes ante el enemigo, Señor. Y que tú puedas, Padre de la gloria, quitar, Señor, los problemas de delante de nosotros con esta vigilancia en oración. Haznos fuertes, Señor, para poder resistir al enemigo y que la gloria, la honra sean entregadas a ti. Señor, estamos peleando una batalla fuerte y difícil, pero sabemos que en ti hemos confiado, que tú eres nuestro refugio, que tú eres nuestra fortaleza y que dependemos, Señor, de ti. Sin ti, Señor, no podemos lograr la victoria. Sin ti, Señor, no podemos lograr los objetivos. Señor, te pedimos, te suplicamos que seas tú dándonos ese cimiento, esa fortaleza para poder estar vigilante ante el enemigo y que podamos en tu perfecta comunión obtener la victoria, Señor, porque la gloria y la honra son para ti. En el nombre de Cristo Jesús, te alabamos, te damos gracias y honra. Amén. Amén.